En este video les mostraré cómo es pasar un fin de año en Cartagena de Indias, dónde ubicarse, qué eventos hacen, qué cuestan y disfrutar el 1 de enero del 2024 en playa para ver los precios. Acompáñenme a averiguarlo. Voy rumbo a la ciudad de Cartagena en Colombia a pasar el fin de año, porque aquí podemos encontrar muchas opciones para celebrarlo, como las fiestas en la playa, cena en restaurantes con música en vivo, cena en la ciudad amurallada, cruceros nocturnos, fuegos artificiales en la bahía y eventos en los hoteles. Al llegar a la ciudad, lo primero que veremos son las letras coloridas de Cartagena, que están ubicadas en la playa de Marbella, en la avenida Santander, muy cerca de la ciudad amurallada. Antes de llegar al hotel a dejar mis cosas, voy a dar un paseo por la playa para averiguar los precios que se manejan. Aquí en este sector de Marbella averigüé y se pueden conseguir carpas desde los 30.000 pesos con 4 sillas y almuerzos igualmente desde los 30.000 pesos, que son $7.67. La playa estaba bastante tranquila, no estaba tan llena, ideal para descansar, disfrutar del mar y contaba con bastante seguridad por parte de la Policía Nacional. Ahora me dirijo al hotel para descansar y salir en la noche a averiguar los precios de los eventos o cenas de los restaurantes para pasar el fin de año. En Colombia y el mundo, los eventos de fin de año en restaurantes, hoteles y discotecas son llamados San Silvestre. Por eso a lo largo del video veremos que la mayoría de estos lugares tienen esos eventos con ese nombre. Vamos a ir recorriendo para ver los precios que manejan. Comienzo mi recorrido por el Camellón de los Mártires. Estaba decorado de Navidad con los 3 Reyes Magos gigantes, o como también se le conoce como los Magos de Oriente: Melchor, Gaspar y Baltasar. Sigo caminando y en esta plaza podemos encontrar muchos puesticos ambulantes de comida, ventas de agua y cerveza. También verán una estrella gigante que es la que guió a los Reyes Magos al nacimiento del niño Jesús. Ahora sí veo un poco más llena a Cartagena. Enfrente del Camellón de los Mártires está la Torre del Reloj. Aquí ya podemos encontrar mesas, sillas y ventas de cenas para esperar el fin de año. Averiguando los precios del lugar, una sola silla cuesta 30.000 pesos o $7.67 y la mesa en 50.000 pesos o $12.79. Y para cenar te venden el plato de ensalada, arroz con coco, carne en posta o rollos de pechuga por un valor de 45.000 pesos o $11.51. Entro a la Plaza de los Coches y veo que los restaurantes ya tienen listos sus eventos de San Silvestre y están listos para la rumba.
Sigo caminando para ver qué otra opción encuentro y llego a la Plaza de la Aduana, donde veremos más alumbrados navideños. Aquí verán un árbol gigante rodeado de ángeles, angelitos y varios instrumentos y notas musicales. Sigo mi camino y en la plaza de San Pedro Claver vemos la primera tarima para el evento de San Silvestre del restaurante Café San Pedro, donde se presentaron los cantantes Chris y Ronnie, Andrés Villazón, entre otros artistas. Y la entrada estaba desde los 850,000 pesos o $217. Otro lugar que estaba también lleno de mesas y sillas era la Plaza de Santa Teresa. Tenían los mismos precios de las sillas y mesas que estaban en la Torre del Reloj. En la Plaza de Santa Teresa está el Hotel Charleston Santa Teresa, que también tenían una gran tarima para su evento de San Silvestre. No pude encontrar los precios para este evento, pero una noche en este hotel van desde los 1,300,000 pesos o $330. Me imagino que más o menos este sería el precio de la entrada al evento. Ahora caminando por las murallas de la ciudad de Cartagena encontramos el restaurante y bar Café del Mar, que también tenían su evento con show y música en vivo. Ya tenían todos los cupos reservados. En las calles de la ciudad amurallada encontrábamos sillas y mesas que sacaban los restaurantes para esperar el año nuevo y calles cerradas con tarimas para sus conciertos. Buscando en internet vi uno de los eventos más grandes que es el del Hotel Las Américas. Un palco para 10 personas va desde los 12,500,000 pesos que son $3,170. Por persona serían 1,250,000 pesos o $317. Y se presentó Silvestre Dangond, Gilberto Santa Rosa y Kevin Flores. También se podían encontrar eventos más baratos en los restaurantes que tenían un valor desde los 100,000 pesos para niños y 200,000 pesos para adultos. Incluye cena de 3 tiempos, cócteles de bienvenida y música en vivo. Muchos lugares te ofrecen estos servicios, pero toca reservar con tiempo. En esta ocasión tomé la opción más económica. Negocié los precios de las sillas en la Torre del Reloj. Me dejaron 4 sillas y una mesa en 100,000 pesos, que son $25,35. Y puedes comprar las cervezas, bebidas, comidas donde tú quieras. Las personas solo te alquilan la silla y tú traes lo demás. Aquí estaba muy bonito el ambiente, muchas familias reunidas con la hermosa vista al muelle y a la Torre del Reloj. En este lugar donde yo me ubiqué, la gente estaba muy contenta y lanzaban fuegos artificiales para esperar el fin de año. Todo en paz y armonía. Y así se vivió el fin de año en la heroica, en la fantástica, en Cartagena de Indias. Ya era el 2024 y comenzaron a lanzar todos los fuegos artificiales desde la bahía, el muelle y la ciudad amurallada. Aquí los dejo con las imágenes.
Aprovecho para darle las gracias por acompañarme en esta aventura, por apoyarme y siempre estar pendiente. Mil y mil gracias. Les deseo un feliz y próspero año nuevo para ustedes y toda su familia. Al día siguiente, antes de ir a la playa, fui a desayunar al barrio de Getsemaní. Estaba en las calles un poco solas el 1 de enero del 2024. Entré al restaurante llamado Las Vainas de mi pueblo, donde encontré desayunos muy ricos. Me pedí chicharrones con patacones por 15,000 pesos o $3.8. Incluye la bebida, café o chocolate. También una carnecita en bistec por 13,000 pesos o $3.3. Ahora sí vamos para la playa. Me ubiqué en un nuevo sector llamado Playa 5 que abrió al público el 15 de noviembre del 2023 en el barrio de Boca Grande. Está muy cerca del centro comercial Plaza Boca Grande y los hoteles Hyatt y Estelar. Los precios de las carpas negociando te la pueden dejar en 30,000 pesos o $7.61 con 4 sillas. Este lugar es muy bonito y tranquilo. Pensé que iba a estar súper lleno, pero lo vi casi vacío. Más tarde sí se iba a llenar un poco. Este sector es muy bonito por los paisajes que se ven entre el mar y los enormes edificios. También por lo amplia que es la playa, lo organizada y limpia que está. Para almorzar conseguí la mojarra roja en 30,000 pesos que son $7.61 y como ya sabes viene acompañada de patacones, arroz con coco y ensalada. En este caso no trajo la bebida, pero pueden pedir agua o gaseosa por un valor de 5,000 pesos o $1.27. Después de terminar de almorzar, decidí caminar por la playa para sentir su arena fina, dorada y la suave brisa del mar Caribe. Este sector es muy bonito y limpio. Algunas de las actividades que puedes hacer aquí es alquilar el jet ski o subirte a la banana o gusanito. También encuentras algunos vendedores que te ofrecen masajes, helados, agua, cerveza, cócteles y otras cositas más. La temperatura del agua es cálida y agradable, el agua está limpia y el oleaje es moderado, perfecta para bañarse un buen rato y apreciar la hermosa vista de los edificios de Boca Grande. Ahora voy para la carpa para tomar el sol un rato porque el día está muy lindo y soleado.
Para cerrar este día tan lindo, voy al centro comercial Plaza Boca Grande, que está enfrente, para tomarme un café y ver el atardecer. Está ubicado entre la carrera 1 y la calle 13 en el barrio de Boca Grande. Este centro comercial cuenta con hermosas vistas al mar y la decoración que tiene de Navidad es muy bonita. Me ubiqué en el balcón que está en la plazoleta de comidas a esperar el atardecer. Aquí se puede apreciar nuevamente los enormes edificios y ver lo amplia que es la playa en este barrio. También se puede ver la ciudad amurallada del lado derecho. Definitivamente este balcón es uno de los mejores miradores que tiene Cartagena y es gratis el acceso. Muy bonito estuvo el atardecer, es muy lindo ver cómo se refleja la luz del sol en los edificios y en el agua. Un hermoso día para comenzar este año 2024. Nuevamente muchas gracias a todos, los quiero un montón y espero que me sigan acompañando este nuevo año en muchas aventuras. Tengo planeado hacer un proyecto de viaje por todas las costas del Mar Caribe y del Pacífico en Colombia, comenzando por La Guajira en el punto más al norte de Sudamérica y terminando en Nariño, y después salir de Colombia para conocer sus hermosos países. Espero que Dios me dé larga vida para cumplir este proyecto. Gracias a todos. Un saludo para los miembros del canal del Team Danis, gracias por su apoyo y cariño. Saludos en especial a los integrantes del Team Danis Oro y Diamante. Besitos y abrazos para Jaime Muñana, Ricardo Carballo, David Hons, José Morales y Máximo Gonzalo López. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y comentar dónde pasaron su fin de año. Si te gustó este video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Sígueme en mis redes sociales para que conozcas lugares increíbles donde te podrás divertir, descansar y disfrutar de la vida. Si quieres conocer más lugares, aquí te dejo otros videos.